Hermanos, muy buenos días. ¿Cómo se sienten? Un poco solitos, ¿verdad? Como que extrañamos a muchos y hay espacio todavía, así que los hermanos que puedan congregarse no tengan temor por la seguridad. Estamos teniendo toda la seguridad posible y el espacio, aún hay espacio. ¿Qué más quisiera yo, aunque me doliera, decir, hermanos, ya no pueden venir más? Pero confiamos en que en algún momento lo haremos, ¿verdad? Sí tengo volumen, ¿verdad? No. A ver, ahí van a revisar. Sí está encendido. Miren, sí está encendido. Probablemente no se dan cuenta, pero allá ¿cómo me escuchan? Pero sí te escuchamos. ¿Te escucha bien? Entonces yo mientras tanto sigo. Es lo que quisiéramos, así que hermanos, hagan un esfuerzo, los que puedan congregarse no dejen de hacerlo, no se pierdan la bendición, porque aunque con muchas limitaciones, la verdad es que da gusto vernos, ¿verdad? Da mucho gusto vernos y aunque sea así o así, nos llenamos de gozo, así que no desperdicien esa oportunidad. Entre tanto, mis hermanos, antes de ir a lo que usted está esperando, y yo también, la palabra del Señor, quiero compartir alguna información. Nuestras actividades el día miércoles 6:30 de la tarde tenemos Miércoles con Jesús. Esto es en el templo y a través de Facebook. Jueves 6:30 de la mañana, junta de oración por medio de Zoom. Domingo 11 de la mañana como tenemos el servicio de adoración, es en el templo y también a través de Facebook. No este domingo en la tarde, sino el próximo domingo en la tarde, 5 de la tarde, vamos a tener una junta de compañerismo, el grupo de matrimonios a través de Facebook. Estaba programado para este domingo, pero hay matrimonios con problemas para reunirse o asistir a esa junta, entonces por este motivo lo vamos a tener el próximo domingo. Les anticipo que el próximo domingo, 5 de julio, sería el primer domingo del mes. Eso significa que tenemos la Cena del Señor, pero también atendemos a la mesa de los más necesitados. El mes pasado lo hicimos solamente por medio de ofrenda monetaria, por cuestiones de seguridad, pero la respuesta no fue todo lo que hubiésemos esperado, aunque igual se agradece. Sin embargo, vamos a arriesgarnos un poquito y para el próximo domingo vamos a recibir ayuda en especies o colaboraciones en especie y también monetaria para poder no solo bendecir, sino que todavía bendecir mucho mejor a quien o quienes lo necesiten. A grosso modo, esta sería la información y por supuesto seguimos reuniéndonos con todas las medidas precautorias del caso, como el respetar una línea de asientos, no ocupándola para mantener el espacio entre uno y otro, a menos que vengan juntos o sean miembros de la familia, hay que dejar 2 asientos del espacio. Se sigue requiriendo, no es recomendado, se requiere el uso de mascarilla dentro del templo. Evitar saludos de abrazo, de mano o de beso, y todo el mundo al ingresar pues se va a recibir Germex o sanitizador, y lo mismo a la salida para que usted tenga seguridad de que nada que haya tocado o tomado dentro del templo sea motivo o posibilidad de llevar alguna cosa indeseada a casa. Y debo decirles que antes de que comience el servicio los asientos son desinfectados y después que termina el servicio también son desinfectados. Además de lo que es la limpieza, el barrido, el trapeado y por supuesto paños con desinfectante para las manillas también se limpian. Así que quiero que tengan absoluta seguridad y por supuesto todos tenemos que cooperar para tener esa absoluta seguridad de que aquí no habrá contagio. Esa es la información, toda la información a grosso modo. Hermanos, nos tocó vivir una guerra que no se lucha con armas, sino con fe. Creo que de todo lo que nosotros podamos obtener como experiencia de esta pandemia, lo más importante de todo es cuál haya sido su entendimiento y crecimiento en la fe. Nosotros vimos hace
exactamente 3 meses menos un día, o sea, el 28 de marzo, un tema que el día de hoy de algún modo voy a hacer algún seguimiento porque el Señor así lo ha puesto en mi corazón. La fe en tiempos de crisis, basado en Hebreos capítulo 11, versículo 1, fue lo que vimos aquel domingo 28 de marzo. El día de hoy, el tema, que sería como una segunda parte, es algo distinto. Sería algo así como tiempos de crisis en la fe. Estamos viviendo una crisis y la fe nos ayuda a atravesarla exitosamente. Pero ¿qué pasa o qué sucede cuando la fe se ve atacada por la crisis? A eso le vamos a llamar tiempos de crisis en la fe. Creo que es un buen tiempo para que podamos ya ir al Señor en oración. El tema es tan importante para nosotros aquí, para nuestros hermanos en casa, que no podemos continuar sin pedir la dirección del Espíritu Santo. Acompáñenme, inclina su rostro, cierran sus ojitos reverentemente y así como yo, usted haga su propia oración. Padre amado, gracias, muchísimas gracias, mi Dios, porque usted nos permite congregarnos, nos permite hacerlo con mucha seguridad, pero lo más importante, y lo sabemos en el fondo de nuestro corazón, confiados en usted. Ayúdenos en esta mañana a considerar su palabra. El mensaje suyo no solo es una segunda parte a lo ya visto hace algún tiempo o la continuación, sino que es algo distinto y es una realidad que nosotros no podemos desconocer. Ayúdenos a conocerla y a entenderla. En Cristo Jesús se lo rogamos. Amén y amén. La fe, nosotros, y voy a hacer un repaso posteriormente, tenemos muy buen tiempo. La fe es algo pequeño con resultados gigantes. Lo sabemos, como una pequeña semillita de mostaza capaz de mover una montaña o capaz de arrancar un árbol de raíz. Consiste en términos prácticos en la seguridad de obtener lo que se espera. Sin embargo, las respuestas de Dios a nuestra fe pueden ser o son sí, espera o ya no esperes más. O sea, negativa. Esa es una realidad. A veces hay fe y se espera, y sin embargo no se ven los resultados. Y esto no solo tiene que ver con lo que estamos viviendo, sino tal vez con algo que alguien esté viviendo por muchos años. Tiene fe, ora y espera pacientemente, y la respuesta o no ha llegado, o en algunos casos simplemente no va a llegar. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Lo que pasa es que la fe siempre será probada. Si la fe no es probada, la fe no se fortalece, la fe no crece. ¿Y de qué manera la fe es probada? Esencialmente retardándose o simplemente no llegando a aquello que tanto esperamos o anhelamos. Yo sé que esto o hasta aquí no habrá de gustar, pero es la realidad. Y de ninguna manera pretendo yo desanimarle, muy por el contrario. ¿De qué manera? Bueno, estos vendrían a ser los tiempos de crisis en la fe, esta tardanza o simplemente la respuesta negativa. ¿Cómo prepararnos entonces? ¿Cómo prepararse entonces para salir o atravesar exitosamente los tiempos de crisis en la fe? Yo el día de hoy, de una forma muy simplificada, pero veraz, les diría que esencialmente sabiendo 3 cosas: que la fe no siempre hace. Y no estamos dudando de la fe, sino que estamos viendo el otro aspecto o la otra realidad. Esta no es de siempre. Esta es una vez a lo lejos, por así decirlo. Pero lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados a recibir las respuestas de parte de nuestro Dios, a recibirlas pronto, a recibirlas bien y bonito, que ¿sabe qué pasa? Que nos chiflamos. Y dígame usted si no estamos chiflados. Regalones. Es que Dios nos ama.
y nos ama tanto, y lo hemos podido apreciar y vivenciar a través de muchos años. Esto significa que Dios nos responde las más de las veces, no solo de la forma en que nosotros anhelamos o esperamos, sino conforme a su palabra también, aún más allá, mucho más de lo que nosotros esperamos o siquiera hemos pedido. ¿Y por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios es todopoderoso y porque su gracia es abundante. Sin embargo, habrá momentos en donde, y habrá definitivamente, en donde usted no va a recibir lo que espera, o va a tardar mucho, o no será como usted quisiera. ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Es que ha fallado mi fe? ¿Es que se va a debilitar mi fe? No, de ninguna manera. Las tres cosas que usted tiene que saber acerca de lo que no siempre es o hace la fe, viene en un instante. El repaso prometido en Hebreos capítulo 11, versículo 1, para recordar qué es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un poquito reordenado sería la fe. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a ir un poquito más allá. La fe es dos cosas, esencialmente. La primera es certeza. Ahora notes, certeza. Eso quiere decir una claridad absoluta y el dar en el blanco. Lo voy a explicar en un instante un poquito más. Hay otra cosa que es la fe y esta es convicción. Cuando una persona tiene convicción, eso quiere decir que lo cree firmemente y que vive por ello y estaría dispuesto a morir por ello. Convicción, creencias profundas e inamovibles. Entonces tenemos que la fe es dos cosas, es certeza y convicción. Vamos un poquito más allá. Yo veo en esto, y se los comparto en esta mañana, respecto de la fe, dos componentes, por así decirlo, y que tienen que ir a la par, aunque uno es consecuencia del otro. Lo primero en la fe es la certeza, y para mí este sería el componente externo o la visualización o la externalización de la fe, de aquello que yo creo, de aquello que yo espero. Alguien dice, por ejemplo, yo sé que voy a tener casa, yo sé que voy a tener una casa propia. Y en el proceso lo comienza a visualizar, lo comienza a soñar. Y con una certeza, con una precisión que va diciendo, mi casa que me va a dar el Señor es así. Porque yo lo quiero así, porque yo lo siento así, pero lo más importante es porque Dios me lo va de alguna forma dibujando. Es Él quien pone esa fe, el que pone esos sueños, y cuando es de Dios comienza a haber una claridad absoluta. Como cuando, por ejemplo, comenzamos aquí con nuestras renovaciones, estaba todo claro y sigue claro. Todo lo que vamos a hacer para honra y gloria del Señor, y porque Él nos va a permitir hacerlo y Él proveerá. La certeza entonces es el componente externo, es el componente que nosotros compartimos, es el componente que evidenciamos y que nuestros hermanos, amigos y familia viene a ser como testigo. ¿Cuál es su fe? ¿Qué es lo que espera? ¿O cuál es su sueño? Son preguntas que pueden ayudarnos a entender mejor esto. Y espero que su respuesta sea positiva. Tiene que tener algo. Recuerde, cuando la palabra nos dice que nosotros vivimos o andamos por fe, no por vista, eso implica también de que nosotros siempre tenemos certeza, siempre tenemos la visión clara y específica y detallada de algo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es aquello por lo cual ruega al Señor? Y es aquello por lo cual nosotros también compartimos, como cuando pedimos peticiones de oración. Y no tenemos temor, no solo pedimos, sino que lo hacemos con la certeza de que lo vamos a recibir de esa manera. Pero es Dios quien nos lo va comunicando internamente. Tenemos que avanzar. El segundo componente sería la convicción de lo que no se ve. Es más íntimo, es personal, y de va a depender el externo, la certeza, la comunicación y los detalles de mi fe. Antes de yo compartirles algo,
yo lo creo. Yo tengo convicción de ello, y porque tengo convicción de ello es que lo declaro y lo comparto y les animo, únanse conmigo en esta cruzada o en esta empresa. Pero tiene que haber una convicción. Cuando no existe tal, entonces serían motivos como para pensar, no hay fe, no hay suficiente fe, o realmente no es de Dios. Cuando es de Dios hay esa certeza absoluta. Yo les voy a decir, he tenido peticiones delante del Señor, y algunas de ellas por muchos años, muchos años. Pero sé que es del Señor por varias razones. La más importante de todas es que no bajo la guardia, no bajo mis expectativas. Sigo creyendo, y es una de mis frases favoritas, sigo creyendo en Dios. No importa cuánto tiempo pase, lo más probable es que yo lo vea. Pero aún si yo no lo vea, pues los que vienen detrás de mí van a poder decir, esa era su sueño, esa era su visión. Se cumplió. Si no se cumple estando yo aquí, pues qué bueno, porque quiere decir que ya estaré en la presencia del Señor, gozándome. Hermanos, esa es la fe, a grosso modo. En otras palabras, en otras pocas palabras, sería: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. O sea, alguien pensará, el pastor aquí nos está levantando. No soy yo, es la palabra, para luego dejarnos caer. No. Porque si usted está muy por arriba y sin darse cuenta, sin ninguna preparación, de repente cae, ¿cómo caerá? Catastróficamente. Pero cuando estamos preparados, que existe una posibilidad, y lo que más vemos de parte del Señor, Él nos advierte. Él nos advierte cuando algo va para bien o va para mal, cuando algo va a resultar o cuando algo no va a resultar. Y dice, prepárate y toma las medidas necesarias. Así como a veces, como Él dijo y ha dicho a través de la historia, aún en nuestro medio y en tiempos recientes, esta enfermedad no es para muerte. Hay otros casos en donde sí era. Pero también el Señor, eso va a depender de su comunicación, de su comunión y de su sensibilidad al hablar de Dios, el que lo pueda entender o no. Pero el día de hoy, entonces, y aún pese a todo esto, tenemos que prepararnos para enfrentar la otra cara o la otra realidad, de que la fe no siempre hará lo que usted espera. Si un virus microscópico puede poner al mundo de cabeza, me pregunto qué podría hacer un grano de mostaza. Es importante que, aunque no siempre las cosas resulten como queramos, no descuidar la fe. Con lo que vamos a aprender el día de hoy, no es para descuidar la fe. Es para dos cosas: poner mucha más atención a ella y alimentarla, pero también estar conscientes de que Dios nos permite experiencias no gratas, experiencias desagradables y aún experiencias dolorosas y trágicas, porque Él mismo lo experimentó. Pero hay una diferencia entre hacerlo solito y hacerlo con Dios, y esa será la gran lección. Primero, de tres cosas que nosotros debemos saber: que la fe no siempre lo libra o saca del problema. Hermanos, les voy a contar lo siguiente. El día de hoy, para poder aprender o tomar esta lección, pude haber escogido diferentes pasajes. Y debo decirles que fue del Señor, no fue idea mía. Lo vamos a hacer a partir de la historia del apóstol Pablo. El cristiano segundo, por así decirlo, después de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la mayoría de las enseñanzas, la mayor parte de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento son por medio o a través de la revelación que recibió el apóstol Pablo y de su experiencia. Y sin embargo, van a darse cuenta el día de hoy que Él que dijo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aquel que dijo gozaos, regocijaos, y les vuelvo a decir, y así sucesivamente, pues Él no vivió una vida llena de lujos, placeres, éxitos,
exenta de problemas. Muy por el contrario, entonces cobra valor, especial valor para nosotros, que en ese sentido podemos ser muy similares. Y Él nos enseña que la fe no siempre lo libra o saca del problema. Yo voy a leer en cada uno de los 3 casos el resumen, la parte que me ha parecido más importante o esencial, porque en sí los pasajes son extensos. Por ejemplo, aquí, Hechos capítulo 9, en realidad, si usted quiere enterarse con detalle de la historia o del suceso, debe leer de los versículos 1 al 25. Yo he rescatado unos poquitos y les voy a poner un poco en contexto. El apóstol Pablo, que antes era Saulo, perseguidor de la iglesia y de los cristianos, recién se había convertido. Él perdió la vista en la experiencia con Jesucristo, pero posteriormente le es regresado. Él está en un tiempo de preparación y al no mucho seguir, ya está compartiendo la palabra, enseñando la palabra, cosas que él recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo, porque recuerde, él no fue un apóstol que vivió o convivió y que haya recibido esa experiencia por 3 años con él, pero recibió el mismo tiempo de experiencia única y directamente con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en este contexto glorioso de su conversión, de su visión y de sus experiencias, ocurre algo que no gusta a la gente, ahí donde él se encuentra. Y dice, pasado muchos días, a raíz de esto, de predicar el evangelio, los judíos resolvieron en consejo matarlo. Cuando se enteran los judíos en esta región que ese que estaba enseñando acerca de Cristo, de Jesús, del Mesías, aunque no entendían todo claramente como nosotros ahora, dicen, este es el hombre malo, que tenía cartas o que tenía autoridad para perseguir cristianos aún hasta este lugar, Damasco, y poder tomarlos, llevarlos prisioneros y cuánta cosa más. Bueno, esto crea que se unan entre comillas, judíos conversos y no conversos en contra de él. Lo más importante, y para que usted pueda apreciar, el problema que en esta oportunidad el apóstol Pablo estaba experimentando no era una cosa menor. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo, ¿qué cosa? Matarle. ¿Puede usted imaginarse cómo se sentiría si tiene esta percepción, este temor, o ya de plano directamente una amenaza? Yo tuve algo cercano a una amenaza. De hecho, a veces pienso, pero confío en el Señor, de que está latente, que está pendiente. Y por supuesto no fue motivo de gozo en su momento. De alguna forma afectó también la paz. Estamos poniéndonos en contexto. La fe no siempre lo libra o saca del problema. Hay problemas chiquitos, hay problemas medianos y hay grandes problemas. Creo que definitivamente este problema en la vida del apóstol Pablo califica como un gran problema. Continúa el relato diciéndonos, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. No sé por qué se menciona el nombre, como el antiguo nombre, pero así se menciona. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche. ¿Para qué? Para matarle. Eran muchos judíos, todos los judíos, y guardaban las puertas, o sea, de la ciudad, para que no saliera, para que no se le escapara, y tenían un propósito bien definido. No querían platicar con él, no querían encarcelarlo, sino que directamente matarle. Y el apóstol Pablo aquí estaba enterado de esta situación. Entonces los discípulos, no es un nombre genérico para los discípulos de Cristo, pero para los discípulos que él había hecho en ese lugar y durante ese tiempo, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cada palabra de esta la he destacado porque tiene un peso y tiene una fuerza. En primer lugar, para entender lo que Dios no hizo. Dios todo lo puede y todo lo hace con un propósito. Por lo tanto, cuando no hace algo que nosotros queremos, esperamos o necesitamos,
tenemos que pensar un poquito para descubrir cuál es el propósito. Esencialmente, la crisis o las pruebas de fe son para que ésta pueda crecer, pueda fortalecerse, pueda madurar. Y aquí en este caso, para lograr ese propósito, Dios no le libró del problema. ¿Pudo haberlo hecho? Claro que sí. Pero no lo libró del problema. Ahora, no lo libró sobrenaturalmente, como pudo haber sido la expectativa. Como el apóstol Pedro, estando encarcelado, hubo una liberación de él sobrenatural. ¿Recuerdan ustedes? El terremoto, el ángel, las puertas abiertas, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí no sucede nada de eso. ¿Era menos Pablo? No. Simplemente Dios tiene propósitos. Ahora, no lo sacó tampoco sobrenaturalmente del problema. No lo evitó, no lo liberó sobrenaturalmente, ni lo sacó sobrenaturalmente del problema, digamos en un carro de fuego, por ejemplo, o en una nube. No. Podríamos decir que fue no chusco, no, pero hasta vergonzoso. ¿Por qué? Porque él tuvo que hacer un par de cosas. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el apóstol Pablo? Primero tuvo que pensarle, tuvo que ingeniárselas. Si Dios no me está sacando, no está evitando, ni me está sacando de esta situación de manera sobrenatural, me está permitiendo vivir este problema. Él empezó a pensar, tuvo que ingeniárselas y en el proceso, ¿qué es lo que él hizo? Tuvo que pedir ayuda. No dice que los discípulos hayan sabido primero, ni que ellos hayan sido los que tomaron la iniciativa para sacarlo de la ciudad, sino que Pablo se enteró. Entonces fue bien una cuestión que comenzó a trabajar dentro de él, pensando, ingeniándoselas, pidiendo ayuda, porque no pudo escaparse solo. Segundo lugar, aceptando la ayuda una vez que se la otorgaran. Y en último lugar, yo rescato esto, siendo humilde. Y eso es bien importante. ¿Cuántas veces ha necesitado ayuda? ¿Cuántas veces ha estado en un problema y ha necesitado ayuda? Y yo he escuchado a personas decir, nomás yo sé por los problemas que he pasado y aquí solito. Orgullo, soberbia. Pues no creció en la fe, no creció en la humildad. Entonces, sepa usted que la fe no siempre lo libra o saca del problema, pero una cosa es bien importante, que la fe lo lleva a través del problema. Cuando alguien ha tenido esa experiencia, yo sé que o todos o la gran mayoría lo ha tenido, y piense usted, sí, yo he tenido problemas. Dios pudo haber evitado el problema, sí. Pudo haberle liberado del problema, sí. Pudo haberlo hecho sobrenaturalmente también, pero no lo hizo. Y usted vivió toda la experiencia. Pero nótese, sobrevivió, está vivo. Y como dice la expresión popular, lo que no te mata, te hace fuerte. Y aquí está usted el día de hoy, más fuerte, más sabio, más guapo, más joven, alguno quizá, y tiene sentido, le voy a explicar, porque aunque el hombre exterior se va desgastando con el tiempo, ¿qué sucede con el hombre interior? Se renueva día con día, y últimamente, más allá de las arruguitas, lo que ve es lo que sale de dentro, porque lo que abunda en el corazón es lo que sale, lo que nosotros podemos percibir. Y así algunos dicen, pero tú estás, no estás más joven en realidad, pero te ves mejor. Y hasta lo vemos con una sonrisa o una sonrisota. ¿Cómo es eso posible? Y el mundo a veces puede pensar, es que ustedes la tienen fácil, es que ustedes no han sufrido, ustedes no han vivido. No, sí, pero la cosa es que nosotros no lo hemos hecho solo y no lo hemos hecho tampoco a nuestra manera, sino que hemos recibido la instrucción del Señor, el empoderamiento del Señor y por supuesto el amor de Él que nos tiene, nos sostiene.
Segunda cosa que debemos tener presente para poder atravesar exitosamente los tiempos de crisis en la fe es sabiendo que la fe no siempre evita o quita el dolor. Usted notará, y especialmente para los que están haciendo apuntes, yo le digo que hay una progresión de lo menos fuerte a lo más fuerte. Lo menos fuerte pueden ser los problemas, que pueden ser chiquitos, medianos o grandes, pero en realidad no importa qué tan grandes sean, son problemas. Lo segundo es el dolor. La fe no siempre evita o quita el dolor. ¿A quién le gusta el dolor? Bueno, si es masoquista, pues espero que no tengamos ninguno de esos. Pero de ahí en más, ¿a quién le gusta el dolor? La verdad es que a nadie. Y aunque algunos tenemos, digo por mí, bastante tolerancia al dolor, a veces nos hemos acostumbrado a ciertos dolores, pero a veces nos sorprendemos porque por nada lanzamos un grito y dice, ay, parece, no le voy a decir como dicen, parece señora. Y a veces los hombres no crean, no nos diferenciamos mucho. Bueno, el apóstol Pablo tuvo una experiencia y él experimentó enfermedad y una enfermedad dolorosa. Hay diferentes teorías, hermano, y lo menciono simplemente porque usted también pueda saber. La Biblia no habla así clara, directamente que esto así haya sido, pero en el contexto y con toda la información, aunque existen otras teorías, ninguna es mejor soportada bíblicamente que esta, de que él habría sufrido un malestar a los ojos, a la vista. Y por la forma en que se dice era doloroso, vamos a ver eso en un instante, pero también habría tenido otras consecuencias y luego a mí se me ocurre mencionar, por ejemplo, el hecho de que él no escribiera literalmente, sino que tuviese una persona, un escribano, un amanuense, alguien que escribiera por él, que esta enfermedad le habría afectado incluso su apariencia y su estado de salud general, provocándole cierta debilidad. Decía él, cuando relataba esto, decía, he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Vamos a considerar algunas cosas. ¿Alguien se ha clavado alguna vez alguna espina? Yo creo que todos. Hay algunas casi insignificantes, pero les voy a decir, por insignificante, porque yo estuve haciendo memoria, que haya sido la espinita, ¿cómo se dio cuenta usted? Porque le causó un dolorcito y porque mientras no se la quitara, ¿qué le causaba? Además del dolor, molestia. Y hay unas espinas que son feas, como la de ciertos cactus, por ejemplo, que por finita y aún pequeña que sea, se clava, duele, molesta y luego no quiere salir. ¿No se ha fijado en algunas? Y usted le tira y le levanta toda la piel. Una espina en mi carne. No es en el espíritu, no es en el ánimo, no es en la mente como los problemas, que cualquiera sea el problema, la afección es en la mente y en el ánimo. Pero en este caso es una cuestión física, es un dolor, porque es espina, es física, porque es en su carne. Y además el origen de este mal y de esta espina o de este dolor y molestia, un mensajero de Satanás para atormentarme, o sea, demoníaco. ¿Y luego para qué? Para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Con todo el mal, el dolor y la molestia, si usted se fija, ¿qué es lo que había aquí? Un propósito. Propósito en la experiencia anterior, la humildad. En este es confiar en Dios con todo. Atormentarle para impedir que se volviera orgulloso, o sea, para que permaneciera humilde. Continúa el relato de la siguiente manera. Dice él, el apóstol Pablo, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Ahora, he subrayado 3 porque no es cosa de que haya orado una vez. Tampoco significa que estuvo orando por ello años, pero que lo hizo un par de veces, lo hizo un par de veces.
Y cuando oró, no fue una oración cualquiera, sino que fue una súplica. Una oración de todo corazón, de lo más profundo de su corazón, porque definitivamente ese dolor, esa aflicción le martirizaba, le atormentaba, le causaba dolor y molestia. Y luego le supliqué al Señor que qué cosa, que me la quitara. Y Dios se la quitó. ¿Se la quitó el Señor? No. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Qué hay en su vida que ya sea física o emocionalmente le produce dolor? Y han pasado los años y ese dolor no ha desaparecido. Y usted dice: pero tengo mucha fe. Yo sé que tiene mucha fe y que tiene mucho amor al Señor. Entonces pensemos, tiene que haber un propósito. Y el problema es que mientras no entendemos el propósito, nosotros estamos así como desconcertados. Y es bien importante conocer el propósito, porque cuando yo conozco el propósito, entonces me rindo ante el Señor y lo acepto. Porque aún los problemas, porque aún el dolor tiene un propósito, y el propósito siempre será mejorarme a mí para que Dios sea glorificado en mi experiencia y en mi vida. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Cuando uno llega a comprender su debilidad, su pequeñez, lo insignificante que somos en realidad, y no comparándonos con nadie, sino en perspectiva con Dios, nuestro Padre Celestial y nuestro Creador, entonces en realidad no soy nada. Caemos en cuenta de eso. Y en segundo lugar, pues entonces ¿de qué me preocupo? Porque Él sí es todo. Y Él es todopoderoso. Y aquello que no me concede, no me ha concedido, o no me va a conceder, o mientras no me lo conceda, que es los tiempos de crisis en la fe, o en corto, crisis de fe, tiene un propósito, tiene una razón de ser. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Yo no sé cuántas veces o en qué área de su vida usted habrá experimentado o reconocido esto, pero la verdad es que tenemos que hacerlo. Personalmente digo, no me veo mejor, y no. En cuanto a las capacidades, le disimulamos, si usted es de los míos. Me ayudan, mi esposa, no se diga, para que te veas bonito, me dice. Y tengo que andar así bien arregladito. Pero en realidad pues ya no somos los mismos. Se lo voy a poner breve. Tengo 56 años. Sí, ¿verdad? Y todos dirán: sí, no, se ve que tiene 56. Pero ayer, pues me medí. Mentalmente les tengo la mala noticia de que tenía 60 años. Y esta mañana me volví a medir y pues la cosa va triste, porque amanecí con 63 años de edad mental. Entonces el Señor me está diciendo: hay que trabajar más con la mente en la parte intelectual. A lo mejor no he estado leyendo muchas u otras cosas, no me he estado planteando algunos desafíos. Entonces eso lo vamos a solucionar, y ya sé cómo vamos a trabajar, porque lo mismo que otras cosas hay que entrenar o hay que ejercitar el cerebro. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y sin embargo, ahora cuando más viejo estoy, cuando más débil estoy físicamente, etcétera, etcétera, yo les voy a decir: el Señor me ha permitido experiencias maravillosas, únicas, que nunca antes. Incluso modestamente, en materia de logros y quehaceres, yo estoy bien contento, bien contento.
No solo por la casa del Señor, sino también por mi propia casa. Porque ahí, como lo ven, el patio, pues, nunca había estado tan bonito. Y estoy atento pensando en qué es lo que vamos a hacer aquí. De hecho, ya vamos a tener conversaciones para mover fondos para lo que viene, pero lo mismo en casa. Bueno, y no me estaba diciendo, dirá alguno, pastor, que está más viejo cada día y ahora no sale con que está, pero muy injundioso. No soy yo, es el Señor que mora en mí. Y los dolores, pues ahí están algunos, pero cada vez importan menos. ¿Y por qué? Porque, bueno, vamos a ver que aunque la fe no siempre evita o quita el dolor, pues ¿qué hace? Veamos. Es por esto, dice el apóstol Pablo, que me deleito en mis debilidades, como lo estoy haciendo yo, y en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque ya no soy yo, es Cristo que ahora vive en mí. Antes de pasar a eso, hermanos, recordemos, para que usted sepa, Dios no lo sanó de ese mal, de ese aguijón. Dios no lo liberó. Lo que es interesante, Dios ni siquiera mitigó su dolor. Lo que es más, Pablo tuvo que aprender a vivir con el dolor. Tuvo que aprender a soportarlo con gozo. Tuvo que aprender no solo a seguir viviendo, sino sirviendo o ministrando. En otras palabras, tuvo que aprender a cumplir con su llamado y propósito a pesar del dolor, de ese dolor, aunque experimentó muchos otros, pero este no se dio. Entonces, aunque la fe no siempre evita o quita el dolor, la fe nos da la capacidad para manejar el dolor. Y ahí es cuando nos encontramos con alguien que dice, pero ¿cómo puede estar en ti? ¿Cómo puede seguir adelante? Solo él o solo ella y el Señor sabe cómo. Porque sepa, Dios sí nos permite aprender a manejar el dolor. Tercero y último, mis hermanos, debe usted aprender para estar bien preparado en los tiempos de crisis de la fe, que la fe no siempre lo libra o saca de la tormenta. A todo esto, no faltará quien esté pensando y diga, pues entonces, ¿para qué sirve la fe? Bueno, ya sabemos para qué sirve la fe y por qué es la fe. Pero muchos han pasado tiempos de crisis o probablemente ahora mismo estén viviendo tiempos de crisis en su fe. Y es normal. Y esta enseñanza de la palabra el día de hoy es para que usted se prepare, esté preparado y salga victorioso en estos tiempos de crisis en la fe. Antes de ir y continuar en este último punto, les voy a mencionar algunos ejemplos de algunas cosas para que usted sepa cuán extrema puede ser el tiempo de crisis en la fe o la crisis en la fe que incluso algunos estén experimentando. Algunos abusan y olvidan de que debemos ser obedientes, cautos, sabios. Y andan por la vida en estos tiempos como si nada. ¿Qué mejor ejemplo de fe que hombres de fe? Por ejemplo, digamos, pastores, para ir directo y cortar camino. Bueno, permítame decirles, hay pastores que no solo se han enfermado o están enfermos de contagio por el COVID-19, sino que han muerto. Hay esposas de pastores que no solo se han contagiado, sino que incluso han muerto. Y tenemos aquí en el valle ejemplo de eso. Hay hijos de pastores que se han contagiado, o sea, se han enfermado, y no solo eso, también han muerto. Uno de los casos que más tocó mi corazón, una pareja, pastores gravemente hospitalizados, pero otra, padre e hijo. Y el hijo es un joven, probablemente ya un señor joven. Y los dos se contagiaron y murieron. Probablemente andaban juntos. Él apoyaba a su papá.
y se contagiaron y murieron. En el presente, ahora mismo, aquí en la ciudad de nuestra denominación, digámoslo así, hay pastores con miembros de su familia contagiados. Hay 2 iglesias de las nuestras que por estar contagiados los pastores se han cerrado. Y ayer mi esposa me decía, cuídate, Daniel, por favor, cuídate, porque yo creo que esto es lo que más le dolía, pues si no vamos a tener que cerrar la iglesia. Bueno, digo yo, no sé si es por mí también, pero como ama al Señor y ama su iglesia, hermanos, entonces la fe no descarta la obediencia, el buen juicio, el buen tino y la sabiduría. La fe no siempre lo libra o saca de la tormenta. Ejemplos prácticos les he compartido. Veamos el ejemplo bíblico e histórico. Aquí debo advertirles, continuamos y vamos a terminar con el apóstol Pablo. La historia se relata, y yo les digo porque usted tiene que leerla, en Hechos capítulos 27 y 28. No hay forma de que usted pueda entender a cabalidad todo lo que ahí le tocó vivir al apóstol Pablo si no lee estos 2 capítulos enteros. Lo que es más, yo pensaba que de esos 2 capítulos nada más podría hacerse una película buena. Perfect Storm, ¿quién la vio? ¿Se acuerdan? Está mejor, tiene la misma emoción, pero yo pensaba que está mejor. Y va a alcanzar a notar algo de por qué está mejor, pero apenas que termine de leer los 2 capítulos. Dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. ¿Se imagina usted el tamaño de esa tormenta? 14 días luchando contra la tormenta. 14 días que no dormían bien, velando, durmiendo poquito y comiendo nada. Y lo he escogido porque resume lo bravo de esa tormenta. Continúa diciendo, por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Él tenía confianza en medio de la tormenta. Él tenía seguridad en medio de la tormenta. Él tenía paz en medio de la tormenta. Pero Dios no lo libró de la tormenta. Dios no lo sacó de la tormenta. Lo que es más, ni siquiera amainó la tormenta. Continúa diciendo él, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, dio el buen ejemplo y comenzó a comer. Culminan los versículos que yo he escogido con este. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Hermanos, esa es tormenta. Yo sé que usted ha tenido las suyas. Tormentitas, tempestades y tormentas. La fe no siempre lo libra o saca de la tormenta. Pero ¿sabe usted qué? Lo lleva a través de la tormenta. Si usted se fija, no le va a evitar ni a liberar el dolor, los problemas, las tormentas. Pero Dios siempre está ahí. Sin embargo, hay que destacar que en este caso Dios no solo no evitó la tormenta, Dios no lo liberó de la tormenta, Dios ni siquiera calmó la tormenta, como lo había hecho Jesucristo en otras oportunidades con sus discípulos. Entonces, ¿qué pasa con Pablo? Y esa es la experiencia que nosotros hemos experimentado o que experimentaremos. Padeció la tormenta completita, hasta el extremo de que naufragó. Naufragaron en el proceso. Julio, el centurión, que estaba, o una cosa así como el capitán a cargo de todos estos, más de 260 y algo prisioneros que llevaban a Roma, dijo, vamos a matarlos a todos antes que se escapen. Pero él había hecho una buena amistad, porque Dios se encargó de eso con Pablo, y para salvar a Pablo no ordenó que mataran a todos los prisioneros. Y sin embargo llegó el momento en donde se tuvieron que asir, o sea, tomar de cualquier cosa
y de diferentes cosas para lanzarse a la mar cuando ya sabían que había tierra cerca. Y llegaron a esa isla conocida como Malta. No lo libró de nada. Vivió la experiencia completa. Y aquí viene. Y ya que llegó a tierra, para culminar, los que saben la historia recordarán que lo mordió una serpiente. Buscando leñita para hacer fuego porque hacía frío, lo mordió una serpiente. Esa ya es otra historia, así que la vamos a dejar hasta ahí. Fue mordido por una serpiente. ¿Y qué entendemos? Que aunque la fe no siempre lo libra o saca de la tormenta, la fe lo calma a usted en medio de la tormenta. Para algunos, esta experiencia que para nosotros puede no ser mayor, entre comillas, porque lo es, pero comparado con lo que está significando en este momento para otros, los que están trabajando ahí con los enfermos, los que están en primera línea combatiendo esta enfermedad, imagínense ellos. Sin embargo, nosotros tenemos las nuestras y por supuesto, ¿qué vamos a hacer? Fe y estar preparado para las pruebas de la fe. Hermanos, vamos a concluir. ¿De qué manera? ¿Qué nos puede ayudar, además de saber estas cosas? También siendo obedientes. Porque si usted no está siendo obediente a Dios, usted no puede decir o asegurar, tener esa convicción de que lo negativo o adverso que esté experimentando sea una prueba. Si usted no es obediente, probablemente pueda estar viviendo las consecuencias de su desobediencia, la disciplina o el castigo. Entonces, para prepararse y estar bien firmes, yo le recomiendo, sea obediente. En segundo lugar, sea fuerte. Eso quiere decir que tiene que mostrar fortaleza de acuerdo a la edad, las experiencias que usted ya tiene. Sea valiente, que le recomiendo, no sea temeroso. No se desanime. Y finalmente, ¿por qué? Esta es una paráfrasis de Josué 1:9. Porque Jehová tu Dios dice, estará contigo en donde quiera que vayas. En otras palabras, porque Jehová nuestro Dios estará con nosotros como quiera que nos vaya también. Si usted está siendo obediente, si usted está siendo valiente, si usted está siendo fuerte, si usted no está siendo temeroso, si usted no se está desanimando y todavía le tocara vivir una experiencia que no va de acuerdo a lo que en su fe usted espera, entonces debe saber que es voluntad del Señor. El Señor está trabajando en usted. El Señor quiere perfeccionar su obra en usted. Y no me cabe duda, estos son tiempos en donde la fe de muchos está siendo probada. Yo ruego y oro al Señor por aquellos que no están siguiendo estos consejos y que por lo tanto están experimentando dificultades. Yo le invito a usted, mi hermano, hermanas, a ponerse en pie. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor y sobre todo vamos a rogar porque Él pueda ayudar a entender, a soportar y sobre todo a permanecer fieles en tiempos de crisis de la fe. Padre Santo, gracias mi Dios le damos porque usted ha sido con nosotros, porque usted nos permitió congregarnos, porque hemos podido cantar, hemos podido ver a nuestros hermanos, pero sobre todo mi Dios por su palabra. Gracias, oh Dios, porque usted llama poderosamente nuestra atención a una posibilidad tan cierta como la otra, que no siempre vamos a obtener todo lo que queramos, que a veces se tardará y a veces se tardará muchísimo y a veces simplemente no habrá la respuesta que tanto anhelamos. Pero Padre, usted que es todopoderoso y usted que nos ama, usted tiene propósito absolutamente en todo. Padre, no queremos debilitarnos, no queremos fallar. Por eso rogamos porque usted dé a cada uno este entendimiento y sobre todo, mi Dios, que usted pueda ayudarle a comprender el propósito de la experiencia adversa que esté viviendo. Sea esta problemas, sea esta dolor, sea esta tormenta, la unión de ambas cosas anteriores, que usted le pueda ayudar a entender el propósito en esas circunstancias. Padre, le alabamos, le glorificamos porque usted nos ama tanto que también nos permite estas experiencias. Ruego, mi Dios, que al retirarnos de este lugar, después de esta mañana gloriosa en su casa y ante su presencia, usted pueda derramar una bendición especial.
sobre cada uno de los que hasta aquí llegó y sobre aquellos que fielmente están siguiéndonos o acompañándonos en casa a través de Facebook. Que esta bendición también pueda alcanzar a aquellos que decidan ver el video en YouTube. Padre, suplicamos y agradecemos esta bendición que rogamos en el nombre y en los méritos de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis hermanos, que el Señor les bendiga.